Buenas noches. Buenas noches. Vivimos en un mundo que está tan restringido por leyes, patrones, políticas, tradiciones, que es un instinto natural buscar algún escape de la dominación de las circunstancias externas. Todos tenemos una idea de que existe algún lugar o algún momento en el que podremos hacer lo que deseemos sin restricción, donde las circunstancias no nos forzarán de ninguna manera. La psicología establece que la vida interna de los individuos está regida por ciertas reglas de las cuales es imposible escapar. Hay una diferencia entre las leyes de la vida exterior y las leyes de la vida interior. En la vida exterior, estas leyes fueron creadas de manera arbitraria, pueden ser confusas o tendenciosas, y no se ajustan a las necesidades de los individuos. Estas leyes fueron creadas para los grupos, y los individuos en este caso aparecen como víctimas de esa circunstancia colectiva. Podemos asumir que la vida interna del individuo no está regida por esas leyes arbitrarias, está regida por leyes diferentes. Operan constantemente y están basadas en leyes naturales. Nunca han sido cambiadas ni han sido sujeto de debate. Estas leyes son la manera más inmediata de notar el equilibrio que existe en el universo. El hombre en su interior debe confiar en las leyes del universo, así como en el exterior debe confiar en las leyes hechas por el hombre. El individuo aprende gradualmente que sus emociones, pensamientos, ideas y opiniones son sujeto de una forma de supervisión. En todas las religiones, las penas son divididas en dos tipos. Unas son los crímenes, que son los atentados en contra de las leyes exteriores, y las otras son los pecados, que son atentados en contra del espíritu y la estructura metafísica de los principios por los que vive. La filosofía reconoce la operación del principio de causa y efecto en la vida psicológica del hombre. Los hindúes lo nombraron karma, un principio que cuida de la responsabilidad humana. Karma es la ley de causa y efecto aplicada a la operación física, mental y emocional del hombre. Cuando el individuo cae en un patrón de castigos debido a su propio comportamiento, es una manifestación de karma. Naturalmente el karma depende de un solo factor, el poder que tiene el hombre de tomar sus propias decisiones y las consecuencias de cada una de esas decisiones. Si no fuera capaz de elegir una causa de conducta de acuerdo a su conciencia, no podría existir el karma. Sin embargo, su cuerpo y su existencia seguirían sujetas a la ley de causa y efecto. Nuestros pensamientos y emociones están bajo una ley de la cual somos responsables. Y si violamos esa ley, pagaremos consecuencias, así como pagamos consecuencias si rompemos las leyes externas, las creadas por el hombre. Para la mayoría de las personas es difícil reconocer que existe un patrón de pensamientos y sentimientos. Perciben muy poco orden y organización en su vida interior. Les gustaría tenerlo, saben que es posible, creen que sería bueno, pero no ejercitan los procesos que pueden crear ese orden. Se levantan por la mañana con un montón de pensamientos, van por el día realizando conjeturas, decidiendo, gustando de ciertas cosas, odiando otras cosas, deseando estar en otro lugar, no enfocando sus mentes a aquello que están haciendo al 100%. Van por el día como naufragando. Y es difícil que puedan notar que esto los está condicionando a ciertos problemas. Los pensamientos y las emociones tienen una fuente, surgen de un lugar que hace posible su existencia y hay poca relación con esa fuente tan poderosa. El hombre debe identificar la relación entre la ley y sus pensamientos y emociones. La ley de causa y efecto opera en correlación con otras leyes, pero esta puede ser separada para darle énfasis como trabajo personal. La filosofía de la vida tiene que partir de la filosofía de vivir. La ley opera desde lo más remoto y aplica a todos los campos de la existencia. Plantea que todo tiene un propósito, que todo lo que está ocurriendo tiene un propósito que se revela a sí mismo, que tiene una preexistencia en todo aquello que se conjuntó para esa manifestación. No hay nada inmune a esta ley, no hay nada que sea mayor que esta ley, y no hay nada que se atreva a romper esta ley, porque si esta ley es rota,
la pena es inevitable. La leyenda dice que hay un tipo en el cielo tomando nota de todo lo que haces, que habrá un juicio en el que todo eso se te leerá para ser castigado o premiado. La ley de causa y efecto, por el contrario, es autosustentable. Aquel individuo que respeta esta ley vive en armonía con la naturaleza. Aquel que va en sentido contrario rompe su propia armonía con la vida. En el momento en el que deja de fluir con el movimiento del universo, deja de ser llevado por esta fuerza. Cuando la resiste, recibe el impacto de toda esta fuerza en su contra. Rompe el patrón y se priva de que la fuerza lo lleve sin dificultades. En lugar de obedecer estos principios, trata de moverse en su contra. Esta violación obtiene como consecuencia que le nieguen el acceso a las puertas del cielo. Esta violación causa una resistencia en los patrones a su alrededor. Se encuentra a sí mismo no siendo apoyado por el universo si rompe sus leyes. Y si pierde este apoyo, pierde cualquier orientación que podría tener. La mayoría de las personas no tienen idea de que están rompiendo este equilibrio, simplemente cometen errores y reciben las consecuencias, sin tener conciencia de cómo fue creado y de dónde parte. El hombre debe aprender a no tener conflictos con la ley natural. Debe crear una asociación constructiva con la naturaleza. Los animales, aun cuando no tienen conciencia y son dominados por sus instintos, proceden por ensayo y error. Ensayo y error es una forma de vida, es un proceso que premia aquello que está bien y castiga aquello en lo que hay errores. Este patrón es aceptado y es esperado por la naturaleza. Digamos que es su propia forma de educarnos. Pero el hombre no siempre es consciente de esta manera de educar. Encontramos individuos cometiendo los mismos errores durante toda su vida. Podemos estudiar la operación de esto en la historia, en las artes, en las ciencias, que han aprendido de sus errores para generar avances. Si el músico, por ejemplo, no obedece las leyes de la armonía, no sonará bien su composición y se destruirá a sí mismo como músico. Una persona que no reconoce el aprendizaje de ensayo y error intentará jugar a ser Dios en relación a las leyes que lo rigen. El hombre tiene una superstición que dice que tiene el derecho de modificar la ley de la naturaleza a su placer, a su beneficio. Si se lleva a sí mismo por encima de los patrones que debe obedecer, la caída será inevitable. Hay muchas personas que simplemente no creen en las leyes del universo, aún después de conocerlas. Cuando la educación perdió su ética y moral, comenzó a predicar que el hombre puede hacer lo que quiera, que el universo es un espacio en blanco en el que puede simplemente operar como desee, que si quiere crear una explosión industrial irresponsable que termine con el medio ambiente puede hacerlo sin importar las consecuencias. Quiero invitarles a integrar una sola idea y vivirla de tal forma que nunca más se les olvide. Y la idea es la siguiente: creer que hay una ley que rige por encima de todo y que demanda de nosotros ciertas cosas todo el tiempo. Asumamos que una de las conclusiones más importantes es que cada pensamiento y emoción, cada instinto e impulso tiene un efecto en nosotros. Este efecto es concordante con su causa, no puede ser contrario, y no podemos justificar una acción que es contraria a la ley de causa y efecto. No podemos hacer una causa mala que de pronto se convierta en buena, como no podemos volver algo bueno de pronto en malo. Debemos saber que hay errores que no podemos cometer, aun cuando la tentación sea demasiada o la provocación sea demasiada. Quiero dejar muy claro que la naturaleza no castiga. La palabra castigo tiene que ver más con una connotación de la consecuencia negativa de un origen, de una causa. La naturaleza simplemente restaura el equilibrio. Todo aquello que genera desequilibrio, la naturaleza verá la forma de hacer lo que sea necesario para que ese equilibrio vuelva a los parámetros en los cuales el mundo camina. El individuo es responsable de cualquier acción que ejecuta sabiendo que no es correcta. ¿Y cómo saber si algo es correcto o no? Puede ser contestando esto: si todo el mundo hiciera lo mismo, ¿sería constructivo? ¿Podría ser juzgado por esa sola acción por todas las personas de tu vida?
produce un efecto inmediato o constructivo. Insultar, criticar, condenar, solo satisface esa parte de nuestra naturaleza que es principalmente responsable por los problemas de nuestra vida. Como consecuencia, mientras damos poder o autoridad a estos instintos negativos en nosotros, vamos perdiendo control sobre nuestros propios pensamientos y emociones. No podemos condonar aquello que sabemos que está mal. La teoría psicosomática puntualiza claramente la relación entre los sentimientos, los pensamientos y la salud. Los antiguos pensadores creían que casi todas las enfermedades eran enviadas por los dioses como castigos a nuestros errores. Hoy en día no creemos más en los dioses del Olimpo, pero quizá las enfermedades son consecuencias por romper el equilibrio natural. Los estudios prueban que aquellas personas que tienen una propuesta hacia la felicidad, que son gentiles, que son alegres, tienden a tener mejor salud que aquellos que tienen un estilo de vida contrario. Normalmente sufren en el cuerpo además de lo que sufren en la vida. Los budistas nombraron 106 pensamientos por los que sufre el hombre. Hay una cadena de reacciones negativas conscientes o instintivas que mientras sean toleradas o fortalecidas conspirarán en contra del bienestar del individuo incluso sin que se dé cuenta. Mientras estos pensamientos negativos tienen un espacio en la vida psíquica, el individuo va perdiendo noción de que están ahí, hasta que al final se engaña completamente a sí mismo. Su actitud lo desvía hacia más del mismo drama. Sabemos que existe una lista de estas actitudes negativas. Conocemos sus nombres. Tomemos los celos, por ejemplo. La celotipia es una emoción muy extraña y confusa. Surge en nosotros comúnmente sin control o dirección. Y muchas personas han caído en la trampa de convertirla en una virtud, confundiéndola con el amor, con el cuidado o con el interés. Gente que busca ser poseída como prueba de amor. La naturaleza marca que los celos como emoción están mal, son una perversión de la emoción, y cualquier perversión está mal, es un desequilibrio. El hombre que puede pensar puede preocuparse, por ejemplo, y la preocupación es un mal uso de la energía mental. Hay muchas razones por las que nos podemos preocupar. Si nos preocupamos demasiado, rompemos esta ley. La naturaleza espera que nos preocupemos un poco o que sintamos miedo en algunas ocasiones, pero en determinadas circunstancias. Aquel que vive preocupado todo el tiempo usa todos los elementos posibles para alimentar su preocupación, así como el cobarde utiliza su miedo para alimentar su cobardía. Rompe la ley. Tiene una relación negativa consigo mismo y con los demás. Crea un balance negativo en su mente, hábitos negativos, y la naturaleza le proveerá de más elementos para generar preocupación hasta que eventualmente termine con sus propios recursos. Es muy fácil escapar de nuestro control utilizando como pretexto la predisposición genética, la preocupación, el miedo o el enojo. El propósito de todo hombre es desarrollar el tremendo potencial que existe dentro de él y volverse completamente consciente de la razón de su existencia, el propósito y las leyes que lo dominan. El propósito del hombre es crecer infinitamente e indefinidamente hasta la integración de su conciencia con el todo. La naturaleza trata todos los días de volverlo mejor, perfeccionándolo, volviendo más sabio, noble, fuerte en sus valores. Y la naturaleza castiga a cada individuo o proceso que restrinja, limite, atente o retrase este objetivo. El hombre mediante ensayo y error requiere aprender algo. No puede ser un ciclo continuo de accidentes sin sentido. Debe aprender aquello que debe o no debe hacer. El plan de la naturaleza es simple. Nos da todas las facultades para caminar de su mano. El hombre puede ser sujeto de dos males, según dijo Pitágoras hace 2500 años. Son los males del exceso. El exceso puede ser extraabundante o la privación, pero es desbalance siempre. Aquello que es demasiado está desbalanceado. Aquello que es muy poco está desbalanceado. Si alguien tiene demasiado, sus problemas tendrán una proporción acorde. Aquel que tiene muy poco es incapaz de proveer sus propias necesidades o vivir dignamente. En el hombre, el exceso está casi siempre presente, y si hablamos de la vida emocional es muy notable. Si está feliz es muy optimista, si está triste es miserable, cuando es virtuoso está sobrecargado hasta ser insoportable, cuando no lo es se convierte en una carga que nadie puede admirar. Ha perdido el punto de oro,
el concepto de moderación. Cuando hay un exceso en nuestra vida emocional nos llevará a un exceso de acción. La naturaleza no funciona en el exceso. La naturaleza identifica que el exceso lleva siempre al conflicto y que después del exceso el individuo volverá lastimado por la experiencia a buscar un punto equilibrado. Por eso la persona que haya vivido un exceso en su naturaleza primero debe alcanzar la moderación. Aquello que no puede controlar, dominar, prevenir, debe controlarlo con moderación. Si ha de preocuparse, se preocupará moderadamente. Será moderadamente celoso. Trabajará gradualmente en alejarse del exceso por la vía socrática. Encontrará que mientras modere estas presiones, la intensidad de las mismas disminuirá también. Y después de moderarse durante un periodo, podrá encontrarse en un control mucho más fácilmente. Donde haya problemas en nuestra naturaleza, nuestro primer objetivo es reducirlos, hacerlos menos continuamente, ejercitando el entendimiento, la sabiduría sobre aquello que está pasando, pero sobre todo ejercitando el control. El problema no está en el evento, el problema no está en lo que ocurre en determinado momento. El problema está en aquello que depositamos de nosotros en ese evento y que lo vuelve más grande. El autocontrol normalmente se identifica como una falta y se critica por aquellas personas que no tienen autocontrol. Es importante detenernos después de cualquier evento y cuestionar aquello que debemos aprender, por qué ocurrieron las cosas, cómo fallamos, en qué contribuimos y cómo vamos a asegurarnos de no volver a cometer ese error. No hay libro que contenga más aprendizaje que el libro de nuestra propia vida. Todos tenemos misterios, cosas que ocurrieron, buena y mala suerte, cosas extrañas que si nos sentamos a estudiar podemos aprender lo que significa y cómo son un ejemplo de la ley de causa y efecto. Por ejemplo, si llevamos un tiempo de vida desajustada, podemos al menos tener una fotografía de cómo se ve el desequilibrio y lo que genera en nosotros. No podemos ver hacia atrás en una vida desequilibrada y sacar un balance positivo. Es imposible. Quizá hemos hecho algunas cosas bien y eso es muy importante. Podremos ver las recompensas también. Si hemos sido poco amistosos con todo el mundo, hay un registro y una consecuencia. Si solo hemos sido amistosos con una persona, hay un registro y esa sola actitud produce también un efecto. La vida del individuo es una mezcla de cosas hechas en diferentes grados de error y acierto. La consecuencia también es una mezcla, la razón por la cual cada día que vivimos es una masa de confusión es porque refleja la confusión que la creó. Si hoy fue un buen día, es por la mezcla de factores que liberan ese resultado. Una cosa que es muy complicada para muchas personas es ser tan honestas como para mirar cada una de las cosas que construyeron su día. No es que quieran ser deshonestas, es que es una responsabilidad que pesa demasiado. Tienden a confundirlas, mezclarlas, emocionalizarlas y como resultado la justicia se evapora y los hechos no son observables. Si piensas que has tenido mala suerte, que los problemas se hacen más grandes, que las cosas van menos como deberían, esto sugiere una evaluación. La primera pregunta es la siguiente: ¿has desarrollado algún síntoma inusual, físico o mental? La mayoría de las personas responderá que sí, y la mayoría de las veces no se puede encontrar físicamente el problema. Pueden sufrir de todos los síntomas, pero no se localizan en ningún lugar. Estos síntomas físicos surgen de una presión psicológica que está ahí y que siempre va a estar ahí y que solo falta buscarla. El individuo que está desequilibrado psicológicamente tiene muy pocas probabilidades de ser exitoso. Simplemente está permitiendo que su temperamento lo domine por completo, lo abra a esa debilitación que generará estos síntomas físicos que tarde o temprano lo dañarán. No está a cargo de su vida, ha desarrollado ciertos puntos de vista que probablemente defenderá hasta la muerte. Si le dices a una persona que está viviendo así, normalmente recibirás una respuesta negativa, pero el papel del analista es interesarlo en descubrir por sí mismo las causas y la manera en que esto se ha construido. Normalmente resistimos a las personas que nos dan consejos, pero si le damos al paciente instrumentos mediante los cuales puede analizar por sí mismo y descubrir en sí mismo la razón de su condición, cuando lo ve, no puede seguir negándolo.
Lo puedes diagnosticar correctamente y te odiará, pero si puede diagnosticarse a sí mismo, tendrá que aceptar lo que encuentre, porque una de las características de ese temperamento es convencerse de que siempre está bien, y si se analiza encontrará que debe aceptar lo que encuentre, porque el mismo paciente fue quien lo descubrió. La vida se divide en dos maneras de hacer las cosas, dos tipos de cosas que se pueden hacer, una es correcta y la otra es incorrecta, pero la correcta está en el medio, porque es el equilibrio, y el exceso está en los extremos. Las dos actitudes excesivas, exaltación o depresión. Aquello correcto avanza con el propósito del individuo. Cuando hacemos lo correcto tenemos una recompensa, cuando lo hacemos incorrectamente tenemos una consecuencia. Si queremos tener más recompensas, debemos causarlas. Todo lo que queremos debe ser causado por una actitud, una condición, un pensamiento o una emoción adecuada para producir eso. Las causas tienen una similitud con los efectos. Son consistentes en ser relacionadas con las consecuencias que las acompañan. Si queremos una vida pacífica debemos causarla. ¿Y cómo lo obtenemos? Generando todas las acciones necesarias para asegurar la paz en la vida. Debemos establecer el patrón. Si un granjero siembra maíz en sus tierras, podrá sentarse y afirmar que ahora tendrá mucho maíz. Pero si no hacemos nada con la tierra, no tenemos control de lo que producirá. Lo que sembramos cosechamos. Si sembramos maíz, tendremos maíz. Si no sembramos nada, tendremos hierba. No hay escape a este principio. Cualquiera que sea la vida que queremos, debemos causarla. No va a causarse sola. No podemos esperar asegurando tontamente que con el tiempo las cosas buenas vendrán, porque vendrán cosas que no son buenas. Si hay alguna condición en la vida que no es orgánica, debemos causar su corrección. Si hay algo bueno que está remoto, debemos acercarlo, causándolo. Tendremos el resultado de todo aquello que causemos. Una vez que lo causamos, no tenemos control del efecto. No es nuestra responsabilidad. Si nuestra vida no es lo que queremos, debemos decidir qué es lo que queremos y causarlo. La naturaleza nos enseña que si nuestra meta es desproporcionada o no tiene un origen genuino, nos pasará por encima. El desarrollo humano busca alcanzar los principios universales que llamamos luz, Dios, verdad. El hombre debe encontrar en su vida interna la fortaleza, dignidad, belleza que le ayudará a lidiar con el mundo exterior. El propósito de una persona es crecer y convertirse en un ser humano verdadero, el personaje ideal que las artes, la literatura, la filosofía han enmarcado a lo largo de la historia, un símbolo de aquel que es bueno, bueno en todas las cosas, y que disfruta la valentía, la sabiduría, el entendimiento, la gentileza de la verdadera grandeza. Esto es lo que todos queremos ser, y debemos comenzar a causarlo. Y lo causamos haciendo cosas que lo producen. Si queremos ser sabios, debemos causar sabiduría en nosotros. Si queremos ser gentiles, debemos encontrar la gentileza en nosotros. Lo que queramos ver en el mundo, debemos encontrarlo primero en nosotros, adquirir esas cualidades y construirlas en nuestra conciencia. Para ajustarnos psicológicamente debemos encontrar lo que necesitamos y desarrollar aquellas actitudes y comportamientos sin los cuales no podemos tener una vida equilibrada. Tenemos ciertos dones, todos. Sobre esos dones debemos construir y después desarrollar más. Las emergencias son cabos sueltos del karma. Aparentemente no las causamos. Somos constantemente confrontados por esto que parece sorpresivo, irritante, difícil y hasta trágico. La naturaleza no nos está probando, simplemente nos obliga a enfocarnos en causas. Las causas y efectos tienen diferentes ciclos. Lo que comimos hoy, hace unas horas, tendrá un efecto en 4 horas. El veneno tiene un efecto en 2 minutos. El efecto seguirá la causa. No solo tenemos el problema de crear nuevas situaciones, sino como dice Pitágoras, tenemos el problema eterno de enfrentar las situaciones que ya existen y que nos vienen a confrontar. Si reaccionamos de la misma manera que siempre hicimos, crearemos un nuevo ciclo exactamente igual. Buda dijo esto: si respondemos a una situación con ira como siempre, si respondemos injustamente como siempre o egoístamente como siempre, simplemente proyectaremos el problema de nuevo al futuro, porque creamos una serie de métodos destructivos que son causas del mismo problema.
Esta circunstancia genera un nuevo efecto que debemos enfrentar en un futuro. No solo debemos hacer nuevas cosas bien, tenemos que también limpiar todo lo pendiente bien. Podemos tener diferentes actitudes ante una situación. Cuando viene un problema que debe ser enfrentado, debemos entenderlo como la liberación, como una solución o un incentivo para crear un descubrimiento, la oportunidad de manifestar nuestra mejor versión. Si lo vemos así, no pesará tanto. Si enfrentamos los problemas sin la resistencia, encontraremos que el cambio es aquello más valioso en el mundo. Debemos creer que lo que nos merecemos lo obtenemos. Y si no creemos, vivimos a la deriva. Esta ley aplica en nuestra vida y a nuestra vida emocional. Nos lleva dentro de un patrón de comportamiento razonable. Siempre es mejor encontrar, buscar, que reaccionar. Cada cosa que ocurre es una intriga, un desafío, para que descubramos cómo fue que se construyó. Hay cadenas de claves que si las leemos correctamente mediante el método inductivo podremos encontrar que hay un patrón, una razón detrás de todo lo que ocurre. Hasta lo más confuso está de alguna manera ordenado. Tiene una línea, tiene un origen. Debemos incluir esta ley para nuestra protección y guía. No podemos responder con maldad a la maldad. Esto solo crea un nuevo ciclo de destrucción, por ejemplo. Debemos integrar en nuestra conciencia que la ley de causa y efecto opera y responder desde ese lugar cualquier emergencia que se nos presente. Las dificultades nos dan siempre la oportunidad de resolver, de aprender algo. Todos estamos tratando de construir un futuro que sea mejor que el pasado. Para esto debemos pensar en términos de causa y efecto. Si causamos estas cosas, las obtendremos. Si nos abrimos y desarrollamos nuestro carácter para manejar las experiencias, construiremos un futuro equilibrado y donde sea que fallemos, encontraremos las causas que eran incorrectas para corregirlas. No resolvemos los problemas emocionales de las personas con fórmulas generales que aplican a todo el mundo, con medicinas. El analista y el paciente deben trabajar de la mano de la ley de causa y efecto. El paciente debe saber que el analista puede estabilizarlo en una emergencia, pero nadie sino él puede conquistar su propio temperamento. Si el paciente no puede conquistar su temperamento, no puede ajustar o crear mejores causas. No hay medicina que lo mantenga feliz o saludable. Saldrá de un ciclo destructivo e irá a otro. Debe corregir la causa. Todos debemos establecer las causas que generan una vida constructiva y orgánica. Miles de años de historia, millones de vidas, prueban que esta ley existe. Al proteger las leyes, nos volvemos las mejores personas que podemos ser. Muchas gracias.